Bueno, lo primero que quiero comentar es agradecerle mucho a Rafa y a Alicia, está mal dicho, a Alicia y a Rafa, pero por orden de antigüedad, los más viejos primero, Alicia. La invitación que me hicieron me llamó mucho la atención y se me hizo una magnífica idea y entonces pues, de repente yo dije, oye, pues a ver, dentro de que mi expertise es otro, pues platicar de esto que ellos me transmitieron pues, se convierte en compartir con ustedes inquietudes que yo mismo estoy teniendo a título personal y familiar, ¿no? Entonces, vamos platicando. Ciertamente como contador público lo único que van a ver en esta presentación son combinaciones de un poquito de datos económicos, que me gusta mucho leer de economía y muchos de ustedes sin lugar a dudas saben más que yo de economía, pero pues es un poquito para que vayamos entendiendo de qué tamaño parece que puede llegar a ser la tormenta que viene en el país en el que estamos. Y eso luego llevarlo, llamemos a un plan micro, que es la economía familiar. Yo entendería que en los asistentes o oyentes de la plática del día de hoy, pues podemos saber matrimonios desde recién formados, matrimonios de 40, 45 años, matrimonios más del estilo mío de 60, etcétera, etcétera, donde yo creo que se da una matriz muy compleja donde no por tener cierta edad la posición económica o la resistencia ante los fenómenos que se nos van a dejar venir enfrente nos van a pegar iguales. O sea, puede haber gente que con pocos años pueda sortear muy fácilmente esta crisis, puede haber gente que con muchos años no haya podido capitalizarse y que el futuro que viene por delante sea más complicado, etcétera, etcétera. Entonces, como bien mencionó Alicia hace un momento, pues la idea es tratar de que aprovechemos esta época de retiro forzoso a que hagamos ejercicios y sumemos experiencias, comentarios, ideas, sugerencias para tratar de prevenir. Empiezo con la presentación y empiezo con la siguiente lámina, donde me meto ya con datos económicos de Estados Unidos. Su servidor es alguien que tengo la fortuna, vamos a decirlo en términos positivos, de que esta va a ser mi tercera gran crisis económica que voy a haber vivido. Antes los mexicanos, hablábamos de cuántas devaluaciones habíamos vivido. Yo tengo 59 años. Entonces nos empezábamos contando la devaluación del 82, la devaluación del 87 en el Mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy yo creo que lo que viene en puerta, que ya trajo una devaluación no poca cosa, es un tema bastante más grave que solo una devaluación. Entonces, les comparto que su servidor ha vivido con distintas edades, casualmente, y con distintas posiciones de trabajo y de clientes y de etcétera, tres distintas crisis. Una a los 33, 34, 33 años de edad, la de 1995, que fue una crisis totalmente nacional, no la importamos, fue la crisis que se gestó con el cambio de sexenio de Salinas de Gortari a Zedillo, porque no pudimos pagar los tesobonos y porque un secretario de Hacienda decidió que quería poner en una banda de flotación a nuestro peso, nada más que Estados Unidos no le creyó, ¿sí? Esa crisis, dada la edad y dada la edad que yo tenía, el tamaño de mi despacho, etcétera, yo creo que me pesa mucho, la recuerdo. No tenía yo mayor patrimonio, me acuerdo que logré gastarme todos mis ahorros en comprar y en renovar un coche, que era para lo que me alcanzaba en aquel entonces, y a partir de allí a sortear la crisis. En esa crisis del 95, mi despacho, yo tengo un despacho de consultoría fiscal, donde llegué a tener de 15 a 40 empleados en la historia de mi vida profesional. Hoy tengo 6 nada más y no quiero tener más. Pero yo creo que en aquel entonces debe haber sido como con 30 personas. Se mantuvo el empleo, pero no se mantuvieron los clientes. Yo creo que el ingreso de repente cayó el 40 y algo por ciento, dado el efecto de la contracción que implicó la contracción de mercado. Ese es 95.
Más reciente, algo que sí nos contagia y que pues, curiosamente hasta hace un año todavía platicábamos de si Europa ya salió o no ha salido de la crisis del 2008, ¿no? La crisis subprime. Entonces me tocó vivirla eventualmente ya en otra edad, con otra posición, con otro tamaño de despacho. Y esa, muy desafortunadamente, en el 95, México dependíamos de nosotros mismos. El vínculo de comercio con Estados Unidos no era significativo, entonces pues, era un golpe interno e internamente lo resolvíamos. 2008, con el tema subprime, viene que se cae el Producto Interno Bruto mexicano y al mismo tiempo se desacelera la economía americana. Entonces, esa estuvo bastante más complicada, muy pronunciada. Las dimensiones de la crisis, si se pudieran medir, se pueden muchas medir en dinero. Yo me puedo acordar perfecto que la crisis económica del 95 fue insolvencia en el pago de 25,000 millones de dólares de tesobonos. ¿Sí? Les platico, en 2008, la inyección mensual que hacía la Fed a la economía americana midió 190,000 millones de dólares mensuales durante más de un año. Y si ahora ya llegamos a la que viene o la que ya llegó, pues básicamente les platico que cuando preparé este material ya llevaba los apoyos o la inyección a la economía por parte de Estados Unidos. Allá le dicen 2.3 trillones de dólares, que esta semana incluso aumentaron otros 600,000 millones de dólares. O sea, ya van en 3 trillones de ellos o 3,000 billones de dólares, como nosotros los manejamos. Aquí lo que quiero dejar claro, platicando de Estados Unidos, y todos somos mexicanos y vivimos aquí, es que muy desafortunadamente ya la dependencia que tiene nuestra economía de a cómo le vaya a los americanos, pues es muy marcada. Puede que algunos de ustedes recuerden la frase coloquial, no sé si fue de Agustín Carstens o no, donde decía que si en Estados Unidos tienen catarro, a nosotros nos viene pulmonía, ¿sí? Desafortunadamente ahorita a Estados Unidos no le llegó un catarro, ¿sí? Está bastante más complicado que un catarro para ellos, y claramente se prevé que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos decrezca, y en tanto el equilibrio de la solución médica, que nadie sabemos, no se logre pronto, la incertidumbre económica pues, nos va a estar trayendo en la calle de la amargura. Quiero platicar, y digo, no quiero ser extremadamente pesimista, creo que soy realista, pero cuando yo preparé este material y se los mandé a Rafa y Alicia y Rafa, fue hace una semana. De esa semana hoy, datos que están en la lámina que estamos viendo, de que había 16 millones de solicitudes de apoyo por falta de empleo en Estados Unidos, eso cambió 2 días después, ya son 22 millones. ¿Sí? La ayuda de 2.3 trillones cambió, ya son 3 trillones. El precio del petróleo, pues ya vieron el susto de antier, ¿no? Donde llegó a comerciarse petróleo a precio negativo, etc. Juntemos ese escenario triste de aquella economía que nos jala vía el TLC o el TEMEC, ¿sí? Con lo que aquí hemos visto. Ciertamente con el cambio de gobierno, a diferencia, llamemos, la crisis del 95 fue una crisis donde el gobierno estuvo muy ausente, no había dinero, etcétera, y pues salimos adelante porque el tamaño del golpe no fue mayor. La crisis del 2008, claramente desde Banco de México y en el sexenio de Felipe Calderón, pues se determinó aplicar medidas contracíclicas, etcétera, y entonces se logró, creo yo que con talento de especialistas económicos, hoy ampliamente criticados y denostados, etcétera, etcétera, gente de formación neoliberal, que no es un pecado, yo creo que es una virtud, perdón, no dije Alicia, pero yo estudié en esa universidad neoliberal, a mucho orgullo.
hoy tenemos un presidente en esta cuarta transformación donde lo único que está haciendo, y ahorita si quieren tocamos el programa que anunció hoy en la mañana, pues básicamente está diciendo, oigan, a ver, es tal el odio, es tal su metodología por dividirnos y de seguir diciendo los buenos y los malos, los que sí tienen para ser autosuficientes y los que no, que nadie en nuestro sano juicio estamos en contra de que se apoye a los pobres. Pero si el pobre puede ser uno de nuestros empleados y ese empleado está en riesgo porque si a mí no me permiten diferir el pago de un impuesto, el pago de una cuota de seguro social, si a mí no me permiten reducirle el salario sin riesgo o sin amenaza, etcétera, etcétera, pues eventualmente ese pobre, un día de estos, va a seguir siendo un pobre sin empleo. Entonces, ¿qué es peor? Ser un pobre que tenga derecho a sus 1,600 pesos mensuales o multiplicados por el número de veces que aplique en sus programas sociales, que dicho sea de paso, la macroeconomía no está diciendo de dónde va a terminar de salir todo ese dinero, o ciertamente repartir los apoyos. Toco básicamente dos datos. Uno, el bueno, yo creo, yo diría que la noticia que ayer los neoliberales de Banco de México dieron a conocer en el sentido de que van a apoyar al sector financiero, es una muy buena noticia y es de un tamaño, llamemos, razonable. Todo va a ser insuficiente para el tamaño del golpe. No hay cómo competirle a todos los montos económicos que han manejado las economías desarrolladas. Pero bueno, comparado contra el programa este que nos dio a conocer un domingo, que nos hizo perder el tiempo nuestro señor presidente, eran 50,000 millones, a los 800,000 millones que comprometió ayer Banco de México para apoyar al sistema financiero, para que el sistema financiero, sin relajarse, trate de apoyar a toda la gente que lo requiera y califique, pues bueno, ya vemos, Banco de México apoyó 16 veces lo que nos anunció el presidente. Hoy el presidente plantea un decreto que se va a publicar en un ratito en el Diario Oficial y donde platican los enormes sacrificios que va a hacer el gobierno federal. Déjenme ponerme tantito mi perfil de fiscalista y platicarles que aquí en México tenemos, y ojalá lo hagamos todos, que acostumbrarnos a ya no decirle a los impuestos. Le tenemos que decir como los americanos, es el dinero de los contribuyentes. Lo que el gobierno gasta es el dinero de los contribuyentes, de aquellos que sí pagamos impuestos. Me dedico a ser asesor fiscal, a que la gente no pague de más, a que pague lo justo, a que pague lo que la ley prevé. Y tenemos todo el derecho a exigir que ese dinero que estamos poniendo, los que estamos en esta charla, se bien gaste. En este caso, el programa que hoy anuncia el presidente es más para garantizarle a los burócratas que seguirán teniendo empleo. Advierte que a 3,000 burócratas les va a rebajar el 25% del salario, no alcanza para nada, eso es populista. Y dos, pues yo creo que en un evento muy desafortunado y lleva ya varias veces de repetirlo, menciona que se compromete uno claramente a sostener a su base de pobres porque es su voto duro, pensando en el 2021. Y dos, sigue anunciando que se van a crear 2 millones de empleos. Nunca nos explican cómo. Y entonces, si ahorita revisamos que se van a crear 2 millones de empleos, pues el dato al día de hoy, cuando preparé este material, la cifra era, se habían perdido 360,000. La cifra que leí el día de hoy en alguna publicación especializada es que ya llevábamos 500,000. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde van a salir 2 millones si ahorita ya empezamos con menos 500 y no hay ninguna fórmula? O sea, ni el Tren Maya, ni Dos Bocas, ni el aeropuerto Perengano de Santa Lucía va a permitir que se genere, y menos se van a generar si no cuidamos a la planta productiva, ¿no? Muy tristemente, y esto yo creo que a todos nos duele, habemos algunos enamorados del centro histórico y nos gustaba ir a pasear y ver todo el comercio, llámese, el formal, el informal, etcétera, que se da en el centro de la ciudad.
y pues ya tendremos oportunidad de regresar cuando sea seguro, y muy tristemente veremos que muchas cortinas que hoy están cerradas seguirán cerradas en forma indefinida porque no hay por dónde y no va a haber todo esto. Insisto, debo disculparme en el sentido de no querer ser pesimista. Creo que soy realista y prefiero ser crudo en esta plática que ser de aquellos que publican Exceles donde todo se resuelve bien fácil, como parece que tenemos varios políticos en este país, y que creen que las cosas van a salir fácil. Entonces, yo prefiero trabajar sobre un escenario complicado y luchar para derrotar o enfrentar ese escenario complicado, a creer que las cosas se van a alinear con discursos de mañaneras como nos los han platicado. Aquí viene el dato que mencioné hace un poquitito. Se habían perdido 400,000, eran 360 números redondos, ya hoy vamos en 500,000. Este dato déjenme trabajarlo, porque otra vez es de los datos que cambió. La semana pasada, los que se empezaban a atrever a decir cuánto caería la economía mexicana empezaron a hablar del 4 o 6%. Noticia de ayer, nada menos que Citibanamex, ¿sí?, después de que nos rebajan la calificación de la deuda de Pemex, ya está hablando, ya ayer alguien llegó a mencionar que la caída en el producto podría ser del 10.5%. ¿Esto cómo lo llevamos ya tratando de traerlo a nuestra economía y a nuestra vida? ¿Sí? Si ustedes revisan los últimos 3 o 4 años del sexenio de Peña Nieto, ¿sí?, y nos dedicamos a ser empresarios tradicionales, a producir esto, no con temas vinculados a gobierno, donde a veces la distorsión de precios puede generar otro tipo de cosas. Pues en los últimos 4 años, o sea, remontémonos al 2016, al 2015, etcétera, la sumatoria de tasas de crecimiento del 15 al 2020 nos da 6%. Entonces, ¿qué es esto? Regresarnos y que la economía se regrese, que se hayan perdido 5 años de esfuerzo económico, 5 años de creación de empleo, etcétera. Y son 5 años si siguiéramos con un modelo que estaba en manos de los neoliberales, que sabían hacer que creciera el PIB al 1%, al 1.2%, a lo que sea. ¿Cuántos años son 6% a las tasas de crecimiento que logró el gobierno actual? Pues perdón, no se depriman, 60. Yo no voy a estar vivo si seguimos creciendo al 0.1% para ver el día que hayamos recuperado 6%. Si a esto no se le agrega un catalizador que haga que esto cambie sustancialmente. Todavía pongo optimistamente, recuperar 4 o 6% del PIB puede llevarnos de 2 a 3 años. Les digo algo, lo siento optimista, yo creo que esto nos lleva mínimo hasta el 24, y pensando en que eventualmente en el 24 pudiera haber un cambio de timón, y ojalá lo pudiera haber desde el 2021 a nivel del aspecto legislativo. Déjenme platicarles una noticia, un susto de esos que nos mandan por las redes sociales, del día de ayer. En la Gaceta Parlamentaria, para discutirse el día de hoy en San Lázaro, un diputado de Morena estaba proponiendo que se acabara la Comisión Nacional del SAR, del Sistema de Ahorro para el Retiro, y que le pasaran los recursos de las Afores a una subsidiaria del Banco del Bienestar. ¿Sale? ¿Leen ustedes eso? Y digo, créanme que sí es para ponerse muy nervioso. Tan nervioso que el primero, no en desmentirla, pero en decir que no es prioridad del partido en el poder, fue Mario Delgado. O sea, a las 7:30 empezaba a llegar esta noticia con esta iniciativa propuesta en la Gaceta Parlamentaria. A las 8:30 de la mañana ya se había desmentido por parte de Mario Delgado. Pero entonces, el manejo de la crisis en la perspectiva económica por parte del gobierno actual
claramente nos debe de inquietar. Esto nos lleva entonces a que el escenario probable resultante es que si ahorita hay 22 millones de americanos sin empleo, ¿sí? Recuerden, hasta hace 6 meses venían los asesores de inversiones americanos y te decían, oye, ¿cuándo va a llegar la recesión de Estados Unidos? Pues quién sabe, Polo, porque estamos a full employment. O sea, la palabrita de full employment la oí hasta el cansancio. Tener 22 millones de desempleados hoy en Estados Unidos contra los 7 millones de desempleados que hubo en la crisis del 2008, pues es multiplicar eso por 3, con la enorme ventaja para ellos de que tienen dinero. Pero una cosa es tener dinero y otra cosa es que muchas empresas puedan seguir teniendo mercado y llamemos, los empleos no se crean por arte de magia. Si se contrae la demanda y se contrae la oferta, que esa es la lectura de muchos economistas ante la crisis que estamos viviendo, que va a haber una contracción de los dos lados, automáticamente esto nos va a llevar un poquito más de tiempo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que nuestra economía ligada a la economía americana, pues nos pone claramente a nuestro querido país en un futuro muy incierto y en un futuro incierto donde lo único cierto es que va a ser por largo tiempo, desafortunadamente, ¿sí? ¿Qué nos queda sabiendo que no va a haber apoyo por el lado gubernamental? Pues básicamente nos queda esfuerzos del tipo que ustedes están liderando con este tipo de pláticas y muchos otros empresarios, etcétera, etcétera, decir, oye, ¿y cómo le hacemos? ¿Sí? Entonces, pues aquel que llegue y dice, oye, yo debería correr a todos, pues espérame, déjame juntarme con los empleados y les digo, oigan, tengo que correr a 3 o a lo mejor tengo que restarles el 12% del salario a todos para no correr a 3. Ustedes deciden. ¿Y saben qué? Y no es garantía de que no lo tenga que hacer dentro de 6 meses, etcétera, ¿no? Entonces, somos nosotros los que tenemos que encontrar esa solidaridad, esa sumatoria de esfuerzos, esas economías que hoy probablemente podamos estar encontrando, compartir costos, etcétera, etcétera. Veremos ya más ideas en lo que sigue de la exposición, pero claramente nos queda que si no somos el sector privado, ese que paga impuestos, el que se organiza y el que nos unimos y buscamos muchas fórmulas para que nuestros negocios no sean agredidos, nuestro futuro es altamente incierto. Aquí pensé yo un poquito y lo platiqué con Alicia y Rafa, y llegué y dije, oye, pues no sé con qué tipo de perfil de matrimonio o de oyente voy a estar platicando. Entonces, ofrezco una disculpa por aquellos de ustedes que no estén mencionados en mis 3 ejemplitos. Puse 3 ejemplos. Puse el ejemplo de empresarios, o sea, yo sé que en la comunidad hay cualquier cantidad de amigos míos que son empresarios, dedicados a cualquier cantidad de nichos y giros. Y entonces, ¿cómo le va a pegar a ese empresario, dependiendo del sector en el que esté, la crisis? Oye, pues a ver, se me ocurrió platicar, básicamente en todos estos escenarios que voy a platicar, de 3 escenarios. Oye, pues a lo mejor soy un mega afortunado que estoy en logística o que estoy en estos temas tecnológicos, que ahora con la nueva crisis, lejos de que me vaya mal, me van a ver como una solución para el tipo de problemas porque sé economizar costos y lograré como empresario mantener mi nivel de ingresos y mantener mi empresa como antes de la crisis, ¿no? El escenario ideal, carta Santa Claus, etcétera. Puede darse el caso de que al revés. Tengo clientes americanos, yo soy un textilero, exportaba ropa para alguna cadena comercial en Estados Unidos, pues rapidito vamos a pensar que esa cadena comercial decide cerrar 200 puntos de venta, que son la mitad, o son el porcentaje que ustedes quieran, y pues en automático llega y te dice, oye, ¿te acuerdas que yo te compraba 1 millón de pantalones de mezclilla al año? Pues ya nada más quiero 500. ¿No? Tengo un muy buen amigo aquí junto con Rafa,
vinculado a la industria textil. Con mucho cariño, espero que no le pegue así. O al extremo, puedo a lo mejor ser el proveedor idóneo de una cadena comercial americana, ¿sí? Que adivinen qué, se va a Chapter 11, ¿sí? O sea, decide en Estados Unidos irse a la ley de bancarrota y en automático llega y dice, oye, se acabó. Hace poquito, para varios de nosotros de cierta edad, Alicia, Rafa y nosotros, sin duda alguna, llevamos a nuestros hijos a Toys R Us en Estados Unidos. Con cuánta tristeza y nostalgia nos tocó ver que Toys R Us como tienda ya no existe y que está en Chapter 11, ¿no? O sea, ese negociote que todos queríamos tener un día, ya no existe. Si yo era proveedor de ese negociote, pues imagínense lo que me viene a mí como productor vinculado a esa cadena. El siguiente escenario que decidí poner para que lo evaluáramos es, ¿qué pasa si soy un empleado? Oye, pues puedo ser un empleado súper calificado o puedo no serlo tan calificado, insisto, no sé, estoy hablando creo a unos oyentes que pueden tener desde 23 años a otros que tienen 60. En ese rango puede haber cualquier cantidad de niveles de capacidad, competencia y de remuneración. Entonces, pues puede haber un empleado que, oye, tiene la fortuna de mantener su empleo, primero, mantuvo el empleo. Eso fue más importante que mantener el sueldo. Y todavía este es un gran afortunado y mantiene su nivel de sueldo. ¡Wow! Alias, a este señor lo único que le va a pasar es que el dólar está más caro, le va a salir más caro el súper, etcétera, etcétera, pero su ingreso corriente y eventualmente podrá mantener el nivel de gasto que hoy en día tiene con su familia. Puede darse otro escenario que yo ya estoy viendo en muchos de mis clientes y vamos en el primer mes del apretón. ¿Se va a mantener el empleo? Tengo clientes, empresas que cotizan en bolsa, donde ahorita una empresa con 9,000 trabajadores, ya ahorita está devengando el 8% menos de salario. Mantuvo a todos, pero llegó y dijo, para mantener a todos tenemos que ir al 8% de salario hacia abajo. Todo el mundo aceptó, se firmó, se documentó que se aceptó y se acabó. No obstante, les platico. Este cliente, que está muy vinculado a la industria del entretenimiento, en la junta de consejo de la semana pasada, le tuvo que presentar al consejo 2 escenarios más. ¿Sí? Oye, ¿qué pasa si los conciertos y los espectáculos y la publicidad, etcétera, etcétera, no regresan sino hasta agosto? No hay dinero para mantener con menos 8% el ingreso. Siguen queriendo mantener a los empleados, pero el sacrificio que se pediría si esto lleva a agosto es que se necesitaría que sea del 25%. Y esta industria del entretenimiento está teniendo noticias internacionales, donde se habla de que en California no regresará a haber conciertos, sino hasta enero. Si eso llega a pasar, estos amigos tendrían que ajustar 35%. Y número 2, definitivamente van a anticipar la gente que no merezca vía evaluación y vía calificación el empleo. Van a tener que llegar a recortes necesariamente. Entonces, si yo soy un empleado, tengo estos 3 escenarios. El genial, el magnífico, la libré. El no me fue tan mal, sigo teniendo empleo y entonces a lo mejor el cinturón solo lo tengo que apretar ¿cómo se llama? Un hoyito, valga la expresión. O puede ser algo mucho más severo y el cinturón tiene que apretarse muchos más hoyitos. Tercer ejemplo que se me ocurrió poner para efectos de ustedes. A lo mejor los ingresos de la familia provienen de que ustedes sean arrendadores, ya sea de locales o de vivienda. Pues lo mismo, está pasando, y muchos de ustedes ya lo están viviendo, que se les acerca el inquilino y dice, oye campeón, no puedo mantener mi contrato en estas condiciones. Su servidor tenía vencimiento de contrato en 10 días, no, en 3 días,
y curiosamente lo tengo pactado en dólares. Simplemente tan pronto supe que se me vencía el 30 de abril y que se movió el tipo de cambio, mandé una carta y llegué y dije, oigan, imposible mantener las condiciones, pum, pum, pum. Entonces, estoy negociando, pero entonces a mi arrendador, yo que soy un inquilino decente, doble A chance, no mejor triple A, porque doble A pueden creer otra cosa. Triple A automáticamente me regresó con una buena oferta, donde en términos de dólares, si va a subir la renta en pesos, va a bajar la renta en dólares, y le cambié condiciones cualitativas que a lo mejor nunca antes habíamos pensado, ¿no? O sea, el plazo del contrato, hoy yo ya me estoy cuestionando si quiero estar atado a un contrato de largo plazo. Entonces le dije, oye, ¿tú quieres ese plazo? Sale, te lo doy, pero yo lo voy ejerciendo cada año, ¿sí? Y otro tema, si estamos en medio de una pandemia donde todavía no encontramos la cura, etcétera, y estoy cercano a tener la edad de ser un agente vulnerable, y esto puede que nos preocupe el tema de salud un poquito, pues dentro de que me piden un aval, llegué y dije, oye, en caso de que se diera el fallecimiento del representante legal de esta entidad, alias su servidor, en automático el contrato se da por terminado a efectos de que mi viuda no tenga que seguir cubriendo las rentas de un negocio que no se va a aprovechar. Pero entonces, otra vez, como arrendador habitacional o como arrendador de locales comerciales, claramente podemos sufrir un ajuste en nuestros ingresos. Y si alguno de ustedes vive de otro tipo de ingresos no mencionados en estos 3 ejemplos que consideré representativos para manejarlos genéricamente, pues el mensaje es el mismo, es revísate qué tan dependiente o qué tanto pueden variar tus ingresos, y si tienes el riesgo de que disminuyan, ocupémonos para tratar de evitar preocuparnos. Básicamente esto lo mencioné hace un ratito, es ¿qué tenemos que hacer? Y hay que aprovechar el tiempo en el que estamos. Estuve el otro día en un comité de crédito también de una entidad financiera. Y muy chistoso, porque otra vez las canas pesan más que el ánimo de la juventud. Los muchachos jóvenes que presentaban los números financieros de esa sociedad financiera, mega optimistas, platicando que le habían pegado y que habían comprado dólares antes de tiempo y de bla, 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 bla. Y a la hora en que empezamos a preguntar, oye, ¿y tus reservas preventivas? Y bla, 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 platicándonos un cuento de Cenicienta. Y le dije, oigan, perdón, por edad, están ustedes viendo otra película, esta no va a ser, ¿sí? Y curiosamente ahorita, en lugar de atascarnos de buenas noticias sin tomar prevenciones, las prevenciones hay que tomarlas antes, o sea, cuando estás flotando, no cuando ya te hundiste. Entonces, como empresario hay que hacer un análisis dentro del sector en el que estoy y checar cuáles son mis fortalezas y mis debilidades, qué puedo hacer para tratar de que las ventas no se me caigan, qué puedo hacer para tratar de que mis costos no se suban, etcétera, etcétera. Soy empleado, ¿qué tengo que hacer? Pues a lo mejor tengo que echarle un poquito más ganitas, a lo mejor me habían pedido que estudiara una maestría y no la había estudiado, pues a lo mejor me tengo que hacerlo, a lo mejor tengo que trabajar un poquito más y llamarle más la atención a mi jefe, pedirle al jefe que me recargue más responsabilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Si obtengo rentas, lo mismo, ¿no? Hacer el análisis de vencimientos. En esos vencimientos, ustedes vieron, creo que nos dio una buena lección la banca, de que no se esperaron a lo que ayer hizo Banjico. La banca solita llegó y dijo, oye, antes de que empiecen a defaultear mis clientes sus créditos, yo ofrezco posponer hasta 4 meses los pagos. Se tardó esa medida, curiosamente, porque las reglas contables que impone la CNB a los bancos, si esto lo otorgas en forma gratuita, les exige aumentar el capital. Entonces, los señores dijeron, oye, estamos dispuestos a no presionar a la iniciativa privada y a la economía, pero necesito que tú, Comisión Nacional Bancaria, me des un waiver de que si yo hago esto,
estos pedazos o estos plazos extras que estoy yo otorgando no implican incumplimiento y por lo tanto no tengo que crear reservas. Entonces, dicho por enésima vez, es muy probable, muy probable que nuestro nivel de ingreso a futuro, sin lugar a dudas, se vea afectado. Vamos a meternos entonces ya al tema de la plática, ¿no? Oye, a nivel familiar, ¿qué podemos tratar de hacer? ¿No? ¿Sí? Ya dijimos, las magnitudes son muy desconocidas, todo el mundo, nadie se termina de poner de acuerdo, pero va a estar grave, hay que ocuparnos más que preocuparnos, va a durar un rato, entonces si va a durar un rato, también pensemos en soluciones y en medidas de mediano o largo plazo, ¿sí? Y preparémonos, ¿sí? Por si comunidad familiar nos vamos a ver afectados. Vamos a ver en una laminita más adelante, pero aquí me quedo para hacer esto, es cómo de repente se puede ver, y ustedes lo han visto ya en muchos memes que han estado circulando, cómo en el momento en que alguien no tiene para comprar a X empresario una cosa, la cadenita de cómo circula el dinero se va rompiendo. Entonces, nosotros creo que tenemos que hacer esfuerzos muy indispensables y revisar cuáles son los gastos que realmente tenemos que cubrir, las inversiones que pretendíamos hacer. Hay que buscar y meterle una palabra que yo en fiscal la manejo mucho, es solo permitámonos lo estrictamente necesario para subsistir, ¿sí? Si empezamos a gastar de más, nos vamos a... Dios quiera, no nos arrepintamos. Pero vuelvo a platicarles, mi estilo es mejor pensar en que va a estar más complicado y si al final salimos avante y salimos con un remanente o salimos más rápido porque nos apretamos el cinturón antes de cuando todavía estamos flotando, cuando todavía lo podemos hacer, es mucho mejor hacerlo ahorita que después. Y aquí entramos en algo divertidísimo. Su servidor es contador público. Yo les voy a platicar. Curiosamente, nosotros aquí en Maribel y mi esposa y su servidor, sí sabemos cuál es nuestro nivel de gasto familiar. Gracias a Dios. Pero me sorprende que tengo muchos amigos que hoy han tenido una posición económica en el pasado, holgada, y que eventualmente no saben cuánto gastan. Gastan menos de lo que entraba, pero no hay certeza. Soy muy amigo de uno de ellos que tiene un negocio vinculado al arrendamiento de X tipo de unidades, bla, 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 ¿sí? Y de tener 1,000 unidades rentadas diarias, ahorita está rentando 80. ¿Sí? Él hasta hace unos días, ¿cuánto ingresaba? Lo que sea, no conozco su nivel de ingreso. ¿Sí? ¿Cuánto gastaba? Lo que quisiera y nada pasaba. ¿Sí? ¿Será que él dentro de 3 meses, si sigue rentando 80 unidades al día en lugar de 1,000, va a poder seguir gastando sin llevar la cuenta? Yo creo que no. Yo creo que va a tener que revisar cuál es el nivel de gasto. Si lo conoces, inclusive conociéndolo, hay que revisar y nos vamos a encontrar sorpresas ahorita. Nosotros aquí en Cázar encontramos, curiosamente, que en este momento en el que estamos encerrados, hay poca movilidad, etcétera, etcétera, hay lugar de donde sí recortar sin sufrir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no podemos. No podemos ir a conciertos, no podemos ir a restaurantes, se han cancelado eventos y bodas, se han pospuesto, entonces los regalos que dábamos, etcétera, etcétera. Entonces, curiosamente puede haber pequeños rubros que ustedes pueden identificar y una vez que los identifiquen, determinar hacia dónde los necesitan o los pueden canalizar. Para aquellos de ustedes que hoy, al igual que mi amigo, tenían un nivel de gasto solvente, pero de monto desconocido, este cursito pretende invitarlos a que hagan una tarea que le van a presentar a Miss Alicia Hop, y ella las va a calificar, ¿sí? Para
que conozcan su nivel de gasto familiar. A ver, aquí comparto, esta hojita es simple y sencillamente un apoyo. Puedo, y ahorita voy a revisar, es probable que yo haya omitido, traía yo los seguros, el otro día tenía la duda si lo había yo puesto. Pero bueno, es un vaciadito de más o menos lo que yo creo que las familias en el ambiente en el que nos movemos acostumbramos gastar. Tarjetas de crédito, yo no tanto, mucho, poco o nada. Y cuando tocamos el tema tarjetas de crédito, pues luego hay que revisar si somos de aquellos que ya solo me está alcanzando para pagar el pago mínimo, que esa es muy mala idea financiera, o si me está alcanzando para pagar el 100% de mi saldo en la tarjeta de crédito. Habrá que distinguirlo. Entonces, ¿cuánto es mi consumo que financio vía la tarjeta? Y luego puse con toda intención cuánto de intereses le pago a la tarjeta. Ojalá pudieran ustedes pagarle 0 a la tarjeta y no solo eso, revisar que compro con tarjeta. Ahorita hemos encontrado, y todos ustedes saben, la tarjeta de crédito combinada con Amazon se está convirtiendo en una terrible enemiga. ¿Sí? Yo llevaba meses de no comprar nada en Amazon. Normalmente no tengo tiempo. Hoy estoy teniendo tiempo y he hecho alguna que otra comprita. No, nada del otro mundo, nada que me vaya a pesar, Dios mediante, pero la conjunción del comercio electrónico, del estar encerrados, del sentirnos incómodos, etcétera, 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 los invito a que chequemos si lo que estamos firmando hoy en día es estrictamente indispensable o podemos subsanar. Oye, ¿pago renta o pago hipoteca o no pago ninguna de las dos? Ya está pagado todo esto. Vamos haciendo ahí el numerito, cada uno de ustedes lo va llenando. Oye, somos un matrimonio que tenemos hijos en edad escolar y por lo tanto pago, dependiendo de la edad, colegiaturas, pago uniformes, pago libros. Algo importantísimo, en estas épocas de incertidumbre, no perdamos los seguros, ¿sí? Hay forma de ahorrar en seguros sin perderlos. Hay que cuidar la salud, o sea, ahorita seguros, si tengo una condición propia de salud grave, si tenemos seguro de vida, ojalá lo podamos mantener. Si tenemos seguro de gastos médicos, habrá que mantenerlo. Si tenemos seguros de vehículos, de la fábrica, etcétera, etcétera, sin duda alguna hay cómo revisar el gasto en seguros. ¿Sí? Primero conocerlo y luego revisar si es el mejor plan. A veces hemos contratado el seguro, llamemos al aventón, pagamos, nunca lo ejercemos. Y el día que lo ejercemos, resultaba que la póliza que teníamos no era idónea. ¿Sí? Nos acaba de pasar a nosotros con una operación el pasado diciembre, ¿no? Una hernia operada en el inglés, pues mi supuesto seguro que era una maravilla GNP, pues resultó que podría yo haber cambiado o nos podríamos haber ahorrado mucho dinero de seguro para estos efectos. Dependiendo del tipo de familia en la que estamos, hablaba yo de casa, renta, hipoteca, a lo mejor es casa propia o no, pero eventualmente aquí yo olvidé algo que se llama mantenimiento. Vivo en un edificio, el edificio tiene servicio, bla, bla. Oye, ¿cuánto me cuesta el mantenimiento? El servicio en casa, ¿cuánta gente tengo? Hay choferes, etcétera, etcétera. Alimentos, ¿cuánto gasto? ¿Cuánto gasto? Yo por aquí me puedo ayudar de este lado. Va. Pum. Hipoteca, gracias. Alimentos, vestido y calzado. Ojo, la tarjeta de crédito, Amazon o las tiendas o la publicidad que ahorita nos está llegando por internet, no son buena idea combinarla. Un rubro en el que yo creo que todos estamos ahorrando, gasolina. Y a lo mejor estamos ahorrando mucho dinero porque no nos estamos desplazando. ¿Sí? Entonces, piénsenle, ahí nosotros encontramos en que definitivamente estamos ahorrando muchos tanques de gasolina al mes. ¿Cuánto estamos gastando de luz?
cuánto se gasta en telefonía o el servicio de televisión por cable, etc. Diversión, cada familia puede tener distintos estándares de diversión. Entonces, oye, diversión es salir con los amigos a cenar, es ir a conciertos. Si voy a conciertos, voy a qué zona, qué zona del recinto voy, a los boletos VIP, a los no. Esto van a faltar 6 meses para que regresen los conciertos. Y eso, si es que ustedes como consumidor se animan a ir a los conciertos, no solo si tienen el dinero para ir, ¿no? Vacaciones, pues se nos acabaron las vacaciones, fíjense, ¿no? Pues, oye, teníamos un gasto, normalmente todos los años nos íbamos y gastábamos en esto, bla, 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 bla. Pues parece que este año no va a haber vacaciones. Entonces, si teníamos fondeado y podemos fondear ese dinero y lo podemos apartar, ojalá, ¿no? Si tenemos que recortarlo porque los efectos en mi economía me lleva a recortarlos, pues a lo mejor no nos dolerá tanto. Esto que les platicaba a ustedes, todos los festejos, llamemos de la comunidad, etcétera, bodas, compromisos, etcétera, etcétera, donde normalmente acostumbramos a dar regalos, pues, se ha pospuesto, ¿no? Creo que ahorita la siguiente boda que nosotros tenemos, creo que va hasta, no, o sea, en abril se cancelaron 2, en junio 2, creo que ahorita la que está en pie es una en noviembre, ¿sí? Servicios de televisión, paga, internet, Netflix, etcétera, etcétera. Nos hemos dado cuenta que de repente duplicamos o triplicamos el servicio de esto. ¿Hace cuánto que no vemos Sky? Digo, por ponerles el ejemplo, ¿no? O el paquete de Sky que tengo, lo tengo como lo tengo porque así lo quería yo o porque así lo querían mis hijos cuando vivían en mi casa, ¿sí? Y hoy yo no lo aprovecho probablemente. Entonces, ahí podemos revisar también. Salidas a restaurantes, pues ya sabemos que ahorita el término salida no se puede. Si se puede de pasada apoyar a la gente comprando de vez en cuando, aunque no salgamos, si la economía lo permite, bienvenido. Los apoyos que en su caso ustedes hacen dentro de la comunidad, ya sea al templo, o a la gente a la que la comunidad les pide que se apoyen. Desconozco qué esté pasando de momento ahorita internamente, pero bueno, revisen cuánto es eso, pónganle numerito y vemos. Algunos de ustedes pueden hoy en día tener la responsabilidad, la necesidad o el gusto de estar apoyando financieramente la subsistencia de sus padres. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto pago del Deportivo Club? ¿Lo aprovecho? Soy de los amigos que pago el club en enero para ir en enero y febrero y no regresar nunca más. Pues ahí revísenle, le van poniendo asterisquitos. Y ahí pusimos un rubro que se llama otros 1, otros 2, otros 3 y otros 400 para que ustedes lleguen a un gran total, ¿sí? Esto yo creo que es la piedra angular de revisar cuánto necesitamos viviendo hoy con hoy. Entonces, podemos sacar 2 datos de esta hojita. Uno estrictamente numérico, que es la sumatoria de estos conceptos, y el otro algo cualitativo, ¿sí? ¿Qué es cualitativo? Oye, pues, ¿qué sería si eventualmente a mí me piden como empleado que recorte, que me ofrecen mantenerme el empleo, pero tengo que sacrificar el 20% de mi ingreso? ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo? ¿Sí? ¿Cuáles de estos rubros deberíamos cancelar? Esta hojita, créanme, que columna vertebral para que entendamos a la economía familiar. Conocernos un poco, si no nos copiamos o no nos ahogamos en este momento en que estamos conociéndonos, y hacia eso llevar en pareja o en familia, etcétera, todo este tema de qué ajustes eventualmente tendríamos que ir haciendo, y si no hay ajustes, ¿qué puedo hacer para ir haciendo un fondo? O sea, el fondo, no hay certeza de que esto dure poco, puede durar mucho, las condiciones son cambiantes. Si quieres cambiamos de página, Alicia, porfa. Las condiciones son cambiantes, entonces
pues básicamente habrá que priorizar, llamemos, esta lista de gastos y ver qué es lo que puedo yo hacer con esto, ¿no? Platicaba yo, ¿no?, que los ejemplos de menor gasto por encierro que nosotros encontramos, pues están las gasolinas, está el consumo de restaurantes, están los viajes, eventualmente están cancelados sin duda, la diversión, los conciertos, los regalos por las fiestas en la comunidad, etc. Yo diría, la segunda parte del dato interesante que ustedes pueden obtener ahí, se fue la presentación, es qué monto puedo empezar a ahorrar, ¿sí? Entonces, llenen y organícense, por favor, para empezar a ahorrar, ¿no? Para que estos ahorros potenciales que podemos tener, ¿sí?, los materialicemos. Materializando estos ahorros, podremos lograr, ciertamente, prevenir, ¿no? Pues yo básicamente ese sería, llamemos, la exposición de mi parte, amigos todos, y estoy a las órdenes para lo que queramos intercambiar entre todos, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Polo. El que quiera, por favor, datos, que nos manden el correo aquí escrito y nosotros les vamos a compartir sus datos. Y bueno, muchas gracias. Con todo gusto. Bueno, nos platican, así como bajaron algunos gastos, también se incrementaron otros como luz, gas, comida en casa, etcétera. Y exacto, es muy difícil calcular todo esto con los cambiantes, ¿no? Te agradecemos mucho tu participación, tu tiempo y bueno, desearles a todos que por favor cuiden su economía, pero sobre todo cuiden su salud para que puedan cuidar la economía. Así es que, pues bienvenido y muchas gracias, Polo. Encantado de la vida, muchísimas gracias a todos ustedes y cuídense mucho y tengan salud, Dios mediante.